Bienvenido a este podcast, un espacio donde exploramos lo oculto, lo inexplicable y lo que nunca debiste saber. Hoy te voy a llevar a un viaje a lo más profundo de la Guerra Fría, a una historia que no aparece en los libros oficiales, pero que sobrevive en susurros, documentos tachados y archivos que algún día fueron secretos. Escucha con atención. ¿Y si te dijera que hay experimentos tan clandestinos que ni siquiera figuran en los registros oficiales del KGB? ¿Y si uno de esos proyectos buscaba algo más que armas o espías, sino borrar a una persona del campo visual humano? ¿Y si en algún lugar del mundo alguien descubrió cómo desaparecer? Antes de comenzar, te invito a dejar tu comentario al final de este episodio. ¿Tú crees que la invisibilidad humana es una fantasía o una tecnología real que alguien ya descubrió? No olvides compartir este episodio, darle like y seguirnos si quieres conocer los secretos que el mundo preferiría enterrar. Porque hoy hablaremos del experimento conocido entre algunos desertores soviéticos como la jaula de Faraday humana. Un intento por alterar la percepción, desmaterializar cuerpos y dominar la realidad misma, usando una combinación de ciencia, electromagnetismo y obsesión militar. Comencemos por el contexto. A mediados del siglo XX, el mundo se encontraba dividido entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría no era solo una batalla ideológica. Era una guerra de información, control y tecnología. Ambas naciones invirtieron millones en programas de espionaje, manipulación mental, control remoto del pensamiento y experimentos que rayaban lo imposible. Mientras Estados Unidos creaba la CIA y proyectos como MK Ultra y Stargate, la Unión Soviética no se quedaba atrás. El Comité de Seguridad del Estado, mejor conocido como KGB, no solo operaba en el ámbito político, sino también en las sombras científicas. Allí nació el llamado Departamento 8, una sección no oficial dedicada a investigar lo paranormal, lo psíquico y las nuevas tecnologías para la guerra invisible. En esta lucha por lo desconocido, surgió un principio físico que atrapó la atención de los científicos soviéticos: la jaula de Faraday. Creada por el físico británico Michael Faraday en 1836, esta estructura metálica tiene la capacidad de bloquear campos electromagnéticos. En su forma más simple, es una malla o caja construida en material conductor que impide que ondas externas penetren o salgan. Es usada actualmente en laboratorios, ascensores y hasta en automóviles, sin que muchas personas lo sepan. Pero, ¿qué pasaría si se combinara ese aislamiento electromagnético con ciertos patrones de ondas, frecuencias resonantes y campos pulsantes? Se podría alterar no solo la señal, sino la percepción misma del objeto contenido. Esa fue la pregunta que obsesionó al físico soviético Dr. Viktor Mikhailov, director de un laboratorio secreto ubicado cerca del lago Baikal, Siberia, en los años 60. Mikhailov no era un loco cualquiera. Había sido premiado con la Orden de Lenin por su contribución al desarrollo nuclear y tenía acceso directo a altos mandos del Kremlin. Fue él quien propuso al Politburó la creación de una unidad experimental dedicada al encubrimiento táctico mediante modulación electromagnética del entorno visual. El proyecto se llamó internamente R-52, pero entre los pocos que lo conocían, se referían a él como el Fantasma Rojo. Según documentos parcialmente filtrados tras la caída de la URSS, el experimento consistía en construir una cámara subterránea revestida con una jaula de Faraday modificada, alimentada por generadores de alta frecuencia, bobinas Tesla y un sistema de resonancia de Helmholtz. Se introducía a un sujeto dentro de esta jaula, usualmente soldados voluntarios o prisioneros políticos, según los rumores, y se iniciaba una secuencia precisa de impulsos eléctricos.
Uno de los documentos, atribuido a un ingeniero llamado Lev Demidov, menciona que durante una prueba en 1967, uno de los sujetos se desmayó y cuando despertó, afirmaba que no podía verse las manos. El personal que lo observaba aseguró que por un breve instante el cuerpo del hombre parecía distorsionado, como si la luz a su alrededor se doblara de forma antinatural. Otros testigos hablaban de algo aún más perturbador, una especie de vibración visual, como si el sujeto existiera en un plano de interferencia. En los años siguientes, los informes aumentaron. Algunos testigos anónimos hablaban de presencias invisibles rondando las instalaciones, puertas que se abrían sin nadie visible y cámaras que registraban anomalías de luz. Pero aquí es donde entra lo más oscuro. Un ex oficial de inteligencia soviético, Anatoly Petrov, que desertó en 1992, aseguró en una entrevista para un informe interno del Mossad que el proyecto R-52 fue suspendido luego de que uno de los sujetos no volviera completamente. Petrov decía que el soldado seguía vivo pero no presente, que se escuchaban sus pasos pero no podía verse, que hablaba con voz metálica y que pedía salir de la jaula, aunque ya estaba afuera. Las instalaciones del experimento fueron selladas y clasificadas como contaminadas por radiación. Nadie volvió a hablar del tema oficialmente, pero la historia no terminó ahí. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, muchos documentos fueron destruidos, otros vendidos al mejor postor y unos pocos filtrados. Algunos terminaron en manos de periodistas independientes, otros en archivos de inteligencia occidental. Pero fue en 2004 cuando un investigador alemán, Dr. Ernst Keller, publicó un informe desconcertante. En él afirmaba haber obtenido acceso a una grabación en VHS proveniente de un archivo abandonado en Ekaterimburgo. La cinta, según Keller, mostraba una sala completamente metálica, con una silla atornillada al suelo, rodeada por bobinas y paneles reflectores. En ella, un hombre aparentemente dormido se despertaba repentinamente. La cámara comenzaba a parpadear, el audio se distorsionaba y por algunos segundos el sujeto desaparecía del cuadro. Luego aparecía de nuevo, pero más pálido, desorientado y con sangrado ocular. La autenticidad del video nunca fue confirmada, pero Keller murió 3 años después, en un accidente automovilístico sin testigos, en una carretera completamente recta y seca. Esto nos lleva a otro nombre clave, Yelena Rudenko, una ex científica del Instituto Kurchatov, que en 1997 filtró una serie de anotaciones personales de su difunto esposo, un físico militar llamado Igor Rudenko, quien trabajó en un laboratorio experimental de reducción de firma electromagnética humana. En sus notas, Igor describía un fenómeno al que llamaba translucidez psicoelectromagnética, un estado en el que el cuerpo humano se vuelve opaco para sensores electrónicos y perceptivamente invisible a los ojos humanos durante segundos intermitentes. Según él, esta condición se lograba modulando la frecuencia de la señal en resonancia con la estructura bioeléctrica del sistema nervioso humano. En otras palabras, no se trataba solo de hacer invisible un cuerpo, sino de alterar la percepción misma del observador. Esto coincide con reportes de soldados que en medio de las pruebas comenzaron a experimentar alucinaciones, desdoblamientos y ataques de pánico. Uno de ellos escribió: "Mi compañero estaba frente a mí. Lo vi desintegrarse en líneas verticales, como si fuera una señal mal sintonizada, y luego desapareció. Pensé que había muerto, pero lo escuchaba respirar detrás de mí, aunque no había nadie". Estos eventos llevaron a los altos mandos soviéticos a clausurar definitivamente el proyecto R-52 en 1974. Las instalaciones fueron desmanteladas
y los científicos involucrados reasignados o desaparecidos. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. En 2009, un equipo de geólogos rusos explorando cavernas cerca de Irkutsk, en Siberia, encontró un túnel colapsado con símbolos extraños en sus paredes. Al ingresar, hallaron una cámara de metal con rastros de cobre, aluminio y plomo, perfectamente conservada. En el suelo, una silla oxidada y un casco con electrodos aún conectados a un panel. El lugar fue sellado por el FSB en menos de 48 horas. Uno de los trabajadores, antes de ser silenciado, alcanzó a subir 3 fotografías borrosas a un foro anónimo de la Dark Web. En una de ellas se alcanzaba a ver, con baja resolución, un cuerpo sin ojos, completamente seco, sentado en posición fetal. Días después, ese foro desapareció. A lo largo de los años, algunas versiones afirman que ciertos científicos soviéticos emigraron a Corea del Norte o Irán, donde habrían continuado con versiones más modernas del experimento, ahora con nanotecnología y estimulación neural. Otros dicen que el proyecto R-52 fue reactivado en secreto, bajo otro nombre, por el ejército ruso tras la anexión de Crimea. Incluso hay quienes aseguran que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Defensa, recuperó parte de esa tecnología gracias a la compra clandestina de archivos soviéticos durante los años 90. En un documento clasificado filtrado por Edward Snowden, se menciona un sistema de invisibilidad personal activo basado en resonancia de onda cerebral que estaría siendo probado en la base de Wright-Patterson. Es coincidencia que muchos testigos que afirman haber visto hombres sombra en operaciones militares describan exactamente el mismo efecto visual que se reportó en R-52. ¿Estamos hablando de invisibilidad real o de un efecto perceptivo inducido en el cerebro de quien observa? La ciencia moderna ha comenzado a estudiar seriamente la manipulación de ondas cerebrales mediante estimulación electromagnética. Ya existen experimentos donde se puede alterar la percepción del tiempo, la ubicación, incluso la identidad, usando campos pulsantes. ¿Podría entonces existir una combinación entre neurociencia, física cuántica y tecnología de camuflaje capaz de borrar a una persona del campo visual? Y si esto es así, ¿dónde están hoy los sujetos que participaron en ese experimento? Los pocos documentos que sobrevivieron al paso del tiempo apuntan a un último experimento antes del cierre definitivo del proyecto. Año 1973. El sujeto era un joven matemático, moscovita de nombre Dmitry Leonov, reclutado por su capacidad extraordinaria para visualizar patrones complejos en estructuras de campo. Tenía 27 años. Según los registros, fue expuesto a una combinación de campos electromagnéticos modulados en frecuencias teta, junto con privación sensorial total durante 6 días consecutivos. Lo que ocurrió el 7º día es aún motivo de debate. En el reporte clasificado Symposium MGK2, firmado por el coronel Alexei Volkov, se afirma que Dmitry dejó de responder a estímulos, pero no por estar inconsciente. Permanecía de pie, rígido, mirando al vacío, con los ojos abiertos. Su cuerpo aún emitía señales bioeléctricas, pero su sombra desapareció. Y cuando intentamos tocarlo, nuestras manos lo atravesaban, como si estuviera hecho de vapor. Volkov fue transferido un mes después a una instalación psiquiátrica. Nunca volvió a hablar públicamente. Dmitry Leonov jamás fue visto de nuevo. Algunos teóricos sostienen que fue fásicamente desincronizado. Es decir, su cuerpo seguía existiendo, pero no en la misma frecuencia de la realidad compartida por el resto de los observadores. Esto nos lleva a uno de los conceptos más extraños dentro del dossier técnico del proyecto R-52, el llamado plano de fase perceptual, un modelo teórico que sugiere que la conciencia humana está sintonizada con un plano vibracional específico del espacio-tiempo y que es posible desplazar un objeto o incluso a una persona
a otro plano colindante, donde permanece invisible para quienes no estén en la misma frecuencia. En palabras simples, una jaula de Faraday que no solo bloquea campos eléctricos, sino que reconfigura la existencia de quien está dentro. En 2015, un ex científico del MIT, el Dr. Harrison Calder, publicó un paper sobre realidades de fase desplazada basado en modelos cuánticos, que incluía referencias sospechosamente parecidas a los experimentos soviéticos clasificados décadas antes. Calder fue despedido y su documento retirado de todas las bases académicas, pero algunos afirman que ahora trabaja en un programa ultrasecreto financiado por una división del Pentágono, y mientras tanto, más testigos continúan apareciendo. Un ex piloto de la Fuerza Aérea estadounidense aseguró en un podcast haber visto a dos hombres que caminaban por una pista de pruebas, pero no proyectaban sombra ni aparecían en el radar de superficie. Otro, un contratista militar en Nevada, relató haber detectado presencias térmicas en un hangar completamente vacío, solo visibles con ciertos filtros de infrarrojo, calibrados en frecuencias específicas. Todo esto converge hacia una posibilidad tan escalofriante como seductora, que desde hace más de medio siglo se está jugando con la idea de borrar personas del plano visible de la existencia, no solo para fines militares o de espionaje, sino como una forma de control y dominación sin precedentes. Imagina poder eliminar a un objetivo sin disparar una sola bala, hacerlo invisible para el mundo, o más perturbador aún, aislarlo en una dimensión vibracional paralela donde sigue existiendo, pero completamente solo. El proyecto R-52 pudo haber sido clausurado oficialmente, pero su herencia tecnológica y ética continúa viva. Las jaulas de Faraday humanas podrían estar entre nosotros, activadas por ondas, por frecuencias, por dispositivos que jamás notaríamos, porque ya no están hechos para ser vistos. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasaría si alguien te activara una de estas jaulas sin que lo supieras? Si un día despiertas y nadie puede verte, nadie puede escucharte, estás ahí pero no estás, como si hubieras dejado de existir en el plano visible, sin haber muerto. En un mundo donde la ciencia avanza más rápido que la moral y donde los gobiernos aún libran guerras en la sombra, el peligro no es lo que ya conocemos, sino lo que apenas estamos empezando a percibir. Gracias por acompañarnos en este podcast, donde nos gusta explorar lo oculto, lo inexplicable y lo que otros prefieren no contar. Si te atreves, vuelve la próxima vez. Pero recuerda, no todo lo invisible es irreal, y no todo lo que ves es todo lo que hay.